el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Próximo en Radio Isla 1320. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy jueves 30 de octubre, no hay casi nada que analizar. Estoy siendo cínico de cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes durante las próximas 2 horas. La pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Qué y a quiénes los federales investigan con relación a la caseta de los suegros de la gobernadora en La Parguera? Crónica de un veto anunciado, vetado el proyecto del impuesto al inventario, responden Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez juntitos. Habrá una nueva alianza dentro del PNP. Y hoy, si es jueves, tendremos el segmento Perspectiva de Salud con el licenciado Salvador Rovira, con el auspicio de Credentia. Además, se vuelve a reafirmar en el limbo la reforma contributiva. Siguen las controversias en el sector energético. En riesgo, $400 millones en fondos federales gastados por Luma. Y pilotos alegan New Fortress no revela plan de emergencia para la bahía de San Juan. Victoria para energía renovable. Luma desiste de cambiar las reglas de medición neta. Impactante el ausentismo de policías hoy por el llamado Blue Flu. Y si es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo. Son las 3:59 de la tarde en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, a través de todo Puerto Rico, en vivo en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Ahí hay versión de audio y versión de vídeo con audio, en vivo a través del canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de Radio Isla y también la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Antes de entrar a los temas sustantivos, y hay mucho que discutir, breve comentario de deporte. Mañana habrá edición de Deportes Zona 5. Tendremos nuevamente de refuerzo a Manuel Vélez en el segmento, pero los Azulejos de Toronto se robaron otro jueguito anoche en Los Ángeles. Solamente una carrera por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Jonrón de nuestro Quique Hernández. La serie está 3-2, que quiere decir que los expertos y los no tan expertos como yo, que creíamos que Los Ángeles era el amplio favorito, pues los Dodgers están contra la pared y tienen que robarse 2 juegos, los 2 juegos que quedan, que regresa a Toronto la Serie Mundial. Y en el baloncesto superior nacional femenino, mis cangrejeras de Santurce sobrevivieron, le ganaron ayer a Manatí, así que la serie está 2-1 y regresa a Manatí mañana. Eso es comentarios breves de deporte, porque mañana tendremos el análisis de la Serie Mundial, del baloncesto superior nacional femenino y de otros deportes. Como dije, no estará Fede, que tiene compromisos de trabajo, pero tendremos a nuestro bateador emergente Manuel Vélez. Bueno, señoras y señores, qué día este de hoy, qué semana. La realidad es que las cosas meten miedo y no es porque mañana sea Halloween. Anoche, mientras yo estaba viendo el juego de pelota, me envía mi sobrino Luis Herrero, y lo puso en el chat que tenemos aquí de Radio Isla 1320, la nota de Oscar Serrano de Noticel, en la cual se decía
esto no eran rumores, no eran fuentes, citando una orden del Tribunal Federal de Distrito, una orden emitida por el magistrado Marshall Morgan, en la cual, y creo que tenemos ahí déjame ver si tenemos ahí para poner el texto de lo que dijo, sí, ahí está. Ok, déjame, ¿de qué se trata la orden? Era una orden en la cual el magistrado determinaba que no le iban a dar fianza a un acusado de nombre Daniel García Martín. El señor Daniel García Martín fue arrestado y acusado porque en un allanamiento a su casa, él vive en Laja, en un allanamiento a su casa, encontraron diversas armas de fuego, no voy aquí a enumerarlas. Y ustedes dirán, ¿y por qué eso es un delito federal y no un delito de Puerto Rico? Porque don Daniel García Martín tenía 2 convicciones previas, una de ellas por asesinato en primer grado, y la ley federal dice que si tú tienes una convicción de ese tipo, tener un arma de fuego es un delito federal. El juez va a denegar darle la fianza, el magistrado va a denegar darle la fianza al magistrado Marshall Morgan. Averigüe, Marshall Morgan es un norteamericano que vive en Puerto Rico desde 1998, ha tenido diversas posiciones y fue nombrado por los propios jueces, porque los Marshalls son nombrados por los jueces, fue nombrado en el 2018 por los jueces de aquí de Puerto Rico al puesto de magistrado. Nunca he escuchado nada mal de él y me dicen que es una persona seria. El magistrado, cuando va a justificar por qué no le está dando la fianza, incluye un párrafo que está, bueno, no lo van a poder leer ahí en pantalla, pero yo se lo voy a leer traducido al español. El magistrado siente una cierta necesidad de aclarar que el allanamiento no es el resultado de una sospecha del FBI de que este señor tenía armas ilegales. O sea, el allanamiento, él nos quiere dejar saber que el allanamiento no tenía nada que ver con las armas ilegales. Dice, este asunto surge de un allanamiento realizado por el FBI en virtud del diligenciamiento de una orden judicialmente autorizada en la residencia del acusado. La orden judicial derivó de una investigación no relacionada sobre delitos de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y propiedad que le pertenece a su familia. Boom. Oscar Serrano no solamente descubre esto que está en lo que llaman en buen español, en el docket, en el expediente electrónico de este caso contra don Daniel García Martín, sino que Oscar Serrano nos ata por qué este señor Daniel García Martín podría de alguna forma estar vinculado con la caseta, la famosa caseta de los suegros de la gobernadora en La Parguera. Y es que don Daniel García Martín, según el senador, hoy senador independiente, en aquel momento activista ambientalista, Eliezer Molina, según Eliezer Molina, don Daniel García Martín es la persona, el contratista que llevó a cabo las obras que se alega que fueron obras de construcción ilegal en la caseta de los suegros de La Parguera. Como cuestión de hecho, descubrimos en esa nota de Oscar Serrano que Eliezer Molina desde la semana pasada se había enterado del arresto, acusación a Daniel García Martín y estaba utilizando las redes para tratar de levantar la atención, aunque Eliezer no sabía por qué había sido acusado. Ok. Esa noticia, imagínense la reacción que empezó a tener entre junkies de las noticias como este servidor. Al rato, lo tengo que decir, la noticia desapareció de Noticel. Por lo menos yo la busqué después de compartirla con algunas amistades y no la encontraba. Pero el periódico El Vocero, porque esto es un documento público, también la levantó tarde en la noche y luego hoy en la mañana reapareció la nota con un título diferente en Noticel. El resto, pues, son los eventos que se han desarrollado durante el día de hoy. Pero vamos primero, ¿qué es un allanamiento y cómo se obtiene un allanamiento? Un allanamiento, o sea, ustedes y yo en nuestras casas, la policía federal o estatal, o sea, ningún agente puede entrar a tu casa
Digo, salvo unas limitadas excepciones. O sea, está ocurriendo un crimen dentro de la casa, algo así. Pero nadie puede tocar a la puerta y entrar a tu casa, a menos que tenga una orden del tribunal. Y una orden de allanamiento es una orden del tribunal en la cual, en este caso a nivel federal, un agente federal le hace una declaración jurada autorizada por el Departamento de Justicia, por los fiscales, le lleva una declaración jurada a un juez o a un magistrado federal, en la cual en esa declaración jurada le explica que cree que hay la posibilidad de que se ha cometido un delito y que el lugar que van a allanar, que van a buscar, en ese lugar puede haber evidencia para probar el alegado delito. No es una orden de arresto, no se van a llevar a la persona. A este se lo llevaron porque encontraron las armas de fuego y el señor básicamente le dijo todo a la policía, al FBI y se lo llevaron. Pero una orden de allanamiento no es para arrestar a la persona, es para buscar documentos, piezas de evidencia, pero requiere una declaración jurada de un agente federal con suficiente argumentos y evidencia que convenza a un juez que la privacidad de su hogar, la intimidad de su hogar puede ser violentada legalmente para que los agentes del orden público entren. ¿Qué decía esa declaración jurada de whoever, este agente federal? El nombre está en el documento, no lo tengo. Más, tengo el documento de la orden. Pero ¿qué decía? Que llevó al juez a poner, al magistrado, nos confundimos, a poner esta oración, desconocemos. Obviamente se desata lo que todos sabemos que se desató temprano, tarde en la noche y temprano en la mañana. Y temprano en la mañana, Fiscalía Federal presenta una moción ante el Tribunal Federal en la que dice que el allanamiento no tiene nada que ver con la gobernadora, que no hay ninguna investigación ni de cuello blanco ni de ningún tipo sobre la gobernadora. Pero, en ningún lugar la Fiscalía dice en su documento de hoy que el allanamiento no tiene nada que ver con el asunto de property belonging to her family, que es lo que dice la orden. La orden dice una investigación de la gobernadora y de propiedad que pertenece a su familia. Luego de la moción del juez de la Fiscalía Federal, el juez Arias, juez presidente del Tribunal Federal aquí de Distrito, emite también una resolución, una corta resolución en la que dice que toman conocimiento de la aclaración que hace la Fiscalía Federal. A esta hora, el magistrado Marshall Morgan no ha hecho ninguna expresión ni creo que la va a hacer. Ahora, yo tomo por buena las expresiones de Fiscalía Federal de que no hay una investigación sobre la gobernadora. Pero, como dije, la Fiscalía Federal no desmiente que hay una investigación relacionada con la propiedad de la familia de la gobernadora, que ya todo el mundo sabe por el vínculo de Daniel García Martín, el contratista que estaba haciendo la obra. Todo el mundo sabe, y partimos de la premisa, que se trata de la caseta de la Perla. ¿Qué información tenía ¿qué se llama? Su nombre es Marshall. ¿Qué información tenía el magistrado que lo llevó a poner esa expresión en la orden de ayer? Ni ustedes ni yo conocemos. Pero en la medida que la aclaración, en la medida que la aclaración de Fiscalía Federal no excluye la propiedad, pues yo tengo que partir de la premisa que esa parte de la expresión del juez de que esto tiene que ver, el allanamiento tenía que ver con una investigación de cuello blanco sobre la propiedad de familiares de la gobernadora, que esa parte es correcta. Así que, con todas las aclaraciones que se dieron en la mañana de hoy, para mí no hay la más mínima duda que el FBI, las autoridades federales, están investigando algo sobre la caseta de los suegros de la gobernadora en La Parguera. Aquí hay jurisdicción federal porque esas áreas son áreas protegidas federal. Podría haber jurisdicción federal por cualquier otro tipo de actuaciones, no tenemos los detalles, pero de que hay jurisdicción federal no tengo la más mínima duda.
ante estos hechos, lo que sabemos es que las autoridades federales están investigando algo sobre la caseta de los suegros de la gobernadora en La Parguera. Y sabemos que eso no incluye a la gobernadora. Pero la Fiscalía Federal no excluyó a familiares de la gobernadora, a familiares del esposo de la gobernadora. Y como dije, no excluye a la caseta como tal. Si partimos de la premisa que algo se está investigando por las autoridades federales en La Parguera, lo primero que me viene a la mente es que la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, ha quedado reivindicada. Hay que hacer un poco de historia. La investigación que abrió originalmente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el año pasado no fue una iniciativa del departamento y de la secretaria Anaís Rodríguez. Fue una querella de Eliezer Molina. O sea, esto lo empieza Eliezer Molina. Y ellos, pues, siguen los trámites que el Departamento de Recursos Naturales tiene para ese tipo de querella. Y de esos trámites, ya de la forma oficial, se van convenciendo que ahí hay algo serio que hay que investigar. Y en medio de eso, la gobernadora le dijo que Anaís Rodríguez, exsecretaria, estaba politiqueando con este tema y que la estaban persiguiendo políticamente. Yo quisiera saber si la gobernadora va a decir hoy, ya ella está clara en cuanto a su persona, pero Anaís Rodríguez nunca dijo que estaba investigando a la gobernadora. Dijo que estaba investigando si hubo una construcción ilegal, ordenada, autorizada, pagada por los suegros de la gobernadora. ¿Y qué ustedes creen que estaba buscando la Fiscalía Federal en la casa del señor Daniel García Martín? Pues yo voy a especular. Probablemente estaba buscando si habían recibos, factura sobre la construcción en esa caseta. Si había algún tipo de evidencia de que de verdad él fue el que construyó y le pagaron por construir algo en esa caseta. ¿Puede la gobernadora ahora, hoy, repetir que la investigación del DRNA era persecución política? ¿Dónde queda la credibilidad del actual secretario del Departamento de Recursos Naturales, que su primer acto, cuando no había calentado la silla, fue firmar una orden administrativa que en su lenguaje original archivaba, desestimaba la querella que ya estaba en curso contra los suegros de la gobernadora? Actuación que la gobernadora llamó, que era algo que gracias a papá Dios alguien había escrito esa orden administrativa y que en su primer día en funciones el secretario la leyó y la firmó inmediatamente. ¿Qué va a hacer la Asamblea Legislativa con el proyecto de ley que envió la gobernadora? Fue de los primeros 4 o 5 proyectos que la gobernadora envió a la legislatura. Fue el proyecto para legalizar esta y otras construcciones, no solamente esta, en La Parguera. Independientemente de que la gobernadora no sea tarjeta de la investigación, objeto de la investigación, tarjeta es un anglicismo mal traducido. Independientemente de eso, esto lo que hace es que revive toda la controversia de La Parguera, revive las expresiones de la gobernadora el año pasado, pone en entredicho las actuaciones del actual secretario del Departamento de Recursos Naturales, porque no ven la contradicción. El secretario está archivando la querella y los federales están investigando algo. Yo quisiera saber qué va a hacer el liderato legislativo del PNP con el proyecto de ley que envió la gobernadora. Hasta ahora no lo han aprobado. Pero me parece que este es un buen momento para decir si entienden que ese proyecto hay que engavetarlo, derrotarlo o aprobarlo. En medio de esto, Tomás Rivera Chat, que hoy tiene otra peleita con la gobernadora, publicó temprano en la mañana, y Tommy comete pocos errores, uno de estos Buenos Días Puerto Rico, donde en lo que es típico de Tommy, en lugar de atacar el mensaje, trata de matar al mensajero.
Y entonces Tommy publica un Buenos Días Puerto Rico que dice: el pasado 23 de octubre se emitió una orden de allanamiento contra un ciudadano y se mencionó que había una investigación que involucraba a la gobernadora y su familia. Ese documento surge de un expediente judicial. La prensa de inmediato publicó y comenzó con su insinuación y conclusiones contra la gobernadora. Resulta que ese mismo día, 23 de octubre, la fiscalía aclaró que la gobernadora no es objeto de ninguna investigación. Ese documento está en el mismo expediente donde hallaron el primer documento, pero no lo publicaron. Juzgue usted la ética, la honradez y el profesionalismo de la prensa local, mediocres y difamadores. Y aneja el documento que presentó la fiscalía aclarando. Pues ¿saben quién es el mediocre y el poco profesional? Tommy. Porque en el documento que él publica se ve arriba el ponche electrónico. ¿Y adivinen cuándo es el ponche electrónico? 10:30:25 de esta mañana. O sea que cuando Oscar Serrano y el vocero publicaron la nota, Tommy, no estaba la aclaración en el récord público. No estaba la aclaración de Fiscalía Federal. Como cuestión de hecho, lo escuché en una estación colega, luego recogiendo vela y no volví a decir la barbaridad que digo en el tweet ese, en el post de Facebook. Lo que yo quisiera saber, de verdad, lo que el país ahora en este momento quiere saber es qué va a hacer el Departamento de Recursos Naturales. Yo desconozco si la querella original fue oficialmente desestimada, porque recordarán que el lenguaje original de la orden administrativa ordenaba que se desestimaran todas las querellas y después recogieron vela y la enmendaron y para mí eso quedó en el aire. Inclusive, señoras y señores, hay una investigación del Departamento de Justicia no sobre la construcción ilegal de la caseta, sino sobre cómo se preparó, no se preparó la orden administrativa. Investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico a la cual han citado a la exsecretaria Anaís Rodríguez. Y volvemos a lo que hemos dicho en muchas de las crisis que ha tenido este gobierno. Esta es una crisis por el mal manejo de la propia gobernadora. La gobernadora debió haber permitido el año pasado como candidata que la investigación siguiera su curso. Y si sus suegros hicieron algo impropio, pues diríamos, pues eso es una actuación de su suegro. Y ni en la política ni en la vida se debe aplicar la norma de guilty by association. Si hicieron algo impropio y tenían que pagar una multa, pues que pagaran la multa y si en el proceso y que se defendieran en los tribunales. Pero la gobernadora, ella candidata, decidió meterse en la controversia. Decidió decir que la estaban investigando por persecución política. Luego de eso, la gobernadora decide que uno de los primeros actos de su administración fuese apoderarse del asunto de la parguera y convertirlo en una gestión oficial de su gobierno. Si la gobernadora no hubiera hecho nada en enero con la parguera, no estaríamos hablando de esto. Probablemente, si el Departamento de Recursos Naturales hubiera investigado hasta las últimas consecuencias, a lo mejor los federales no se hubieran metido. ¿Alguien en Puerto Rico se cree que el secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, hijo, hizo lo que hizo por iniciativa de él? ¿Dónde va a terminar esto? A lo mejor, miren, a lo mejor termina en nada, a lo mejor no hay ninguna acusación federal, a lo mejor el caso queda ahí, pero los que se creían que el issue de la parguera había desaparecido del escenario público, el magistrado Marshall Morgan lo ha revivido con muchísima fuerza. Y ni hablar que Mr. Daniel García Martín, o Martín, por lo menos en la orden no tenía acento, Mr. Daniel García Martín está preso en este momento y quizás tiene muchas ganas de hablar sobre lo que él sabe. No solamente de esa construcción, se dice por ahí que él es el contratista que hacía todas las construcciones en el área de la parguera, muchas de ellas construcciones ilegales que se llevan a cabo tarde en la noche para que nadie se dé cuenta.
A la gobernadora le digo, si se cree que este tema terminó con la moción presentada por Fiscalía Federal, lo dudo. Repito lo que dije, yo acepto la versión de Fiscalía Federal de que la gobernadora no es objeto de la investigación. Nunca nadie ha dicho que la gobernadora ordenó esa construcción, que la gobernadora pagó por esa construcción. Nunca nadie ha dicho eso. Es más, ni tan siquiera nadie ha dicho que la gobernadora sabía de esa construcción. Pero fue la gobernadora la que decidió equiparar lo que estaba ocurriendo en La Parguera con su persona, con su candidatura y ahora con su gobernación. Y el escenario ahora cambió de forma dramática. Son las 4:22. Regreso con Perspectiva de Salud con el licenciado Salvador Rovira luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde. Y si es jueves, pues jueves de Perspectiva de Salud con el licenciado Salvador Rovira, con el auspicio de Credentia. Lo tenemos hoy aquí en el estudio, pero viene directito de la convención de la Asociación de Hospitales allá en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones. Saludos, buenas tardes, Salvi. Saludos, Aníbal, y a todo el mundo que constantemente sé que nos están escuchando. Ya he tenido varias personas que me han dicho, te escucho, los escucho, qué bueno, me gusta. Muy bien. O sea, hemos tenido un poquito de... ¿Sabes que nos ven y nos escuchan en vivo o grabado, en Facebook, en YouTube, en diferentes plataformas? Siempre hay algo ahí. Yo tengo amigos que normalmente, es curioso, me escuchan al otro día. Al otro día me dicen, te estoy escuchando ahora en la versión de audio o de video. Bueno, vienes de allá de la convención. Háblanos qué está pasando en la convención de la Asociación de Hospitales. Mira, una actividad bien concurrida. Estuvo allí es en el Sheraton, el centro de convenciones. Ahorita estaba el secretario de Salud hablando, o hicieron un panel de lo que es el tema del CEMAR, que son los centros médicos académicos, hablando del tema de la mala práctica, de cómo... Que yo estaba en una actividad de otro tema y había un doctor que es profesor y me recordó que la ley vigente de los centros médicos académicos lo firmé yo. Sí, de ahí fue que nació ese, y ha tenido ha tenido un impacto positivo en el tema de la educación, porque si recordamos, uno de los impactos, podemos llamarle impactos negativos de la reforma de salud, es que las residencias dejaron de existir. Sí. Por el impacto económico que tiene una residencia en la operación de lo que se llama el sponsor institution, que es el hospital. Para explicarle, cuando los hospitales estaban en manos públicas, pues el Estado asumía eso. El Estado asumía todo el costo. Una vez se privatizó, pues primero algunos hospitales cerraron y otros cuando pasaron a manos privadas, pues el privado dijo, no puedo asumir ese costo. No se puede asumir el costo. Yo lo recuerdo porque precisamente eso fue lo que motivó esa legislación. Exacto. O sea, mi término 2005-2008 es como ya 6, 7, 8 años después de la reforma. Correcto. Y se empezaba a ver ese efecto. Y lo curioso de esto es que eso tuvo un impacto que lo estamos ahora mismo entonces viviendo, que es antes pues se graduaban, yo no puedo decir cuántos médicos había, pero había muchos más residentes corriendo por el sistema de lo que hay ahora. Y de un momento a otro dejaron de existir. Sí, ahora están volviendo, como hemos hablado en este espacio. Ahora pues tenemos ya 75 programas con muchos residentes, residencias abiertas. Y
esta ley lo que hace es que le cobija a los hospitales y a los médicos que están dentro de este concepto de un centro médico académico, no es una inmunidad, es unos topes en el tema de las reclamaciones. Así que eso lo que hace es que permite que muchos más hospitales estén interesados en abrir residencia, que los hospitales que ya tienen residencia continúen abriendo residencia y que los médicos se involucren en ese proceso. Les reduce el riesgo. Pero sustancialmente le pone un tope, que son los topes del Estado. O sea que básicamente pues eso alivia muchísimo porque es un impacto dominó. O sea, el mismo seguro de mala práctica, la misma cubierta, pues al tener unas garantías de unos topes, pues impacta entonces en la prima. Así que fue una conferencia lo más interesante. El secretario, pues obviamente habló de lo que es su plataforma y todo lo que está haciendo en el Departamento de Salud. Y por ahí, pues han habido ciertas conversaciones de los hospitales, los esfuerzos que están haciendo. Hemos tenido una acogida muy interesante con la campaña de que regresen mis médicos, porque los hospitales están viendo un esfuerzo significativo en cuanto a la necesidad de atraer estos médicos a Puerto Rico. Así que en la campaña, en la fase 2 que estamos ahora diseñando, es sentarnos con los hospitales para ver las necesidades que tienen individualmente, para ver entonces cómo nosotros enfocamos y todos la data que hemos recopilado y que continuamos recopilando, pues podemos canalizarla para entonces darle a los hospitales las soluciones a las necesidades que tienen en este momento. En fin, una convención que empezó ayer, termina mañana, es donde se mueve el tema del ecosistema de salud. Ahí estaban, yo diría, la inmensa mayoría de los proveedores, de los superiores de los servicios de salud, los hospitales, están todos representados allí de una forma u otra. Yo creo que ha sido... ¿Todos los hospitales son miembros de la asociación? No. Hay algunos que no los vamos a tirar del medio. Sí, hay algunos que no son, por las razones que sean, hay algunos que no son miembros de Mañana la asociación. tengo entendido que en el almuerzo el orador es el comisionado residente. Yo sé que él va a estar, pero él va a estar. No estoy seguro si es el almuerzo o no, porque creo que la gobernadora también había ido, o fue hoy. No te puedo decir bien exactamente cuándo fue, pero la presencia de él y la presencia de la gobernadora creo que estaba ya. Y el tema del financiamiento federal, ¿se va a tocar o lo van a dejar para más adelante? Digo, yo presumo que el comisionado en su mensaje hablará de eso, porque viene, ya se fue el 2025 y hay que empezar a trabajar con ese tema del tope, del cliff, del barranco. Eso acaba ahora, por eso, el 2026. En el 2026. Es la fecha que vamos a enfrentarnos a un nuevo camino. No sabemos cuál va a ser ese camino porque no está definido las intenciones del presidente en cuanto a Puerto Rico. Sé que están cabildeando agresivamente todo el mundo que está metido de una forma u otra en el ecosistema, porque el impacto de lo que viene o de lo que se vislumbra que va a ocurrir, que es que van a cortarle fondos, pues es un impacto porque estamos hablando de un tercio de la población. Y un tercio de la población gasta mucho en servicios de salud. Y si no hay para pagarlo, tenemos un problema. El círculo se va a cerrar bastante. Y como yo he dicho, no creo que en conversaciones contigo, uno de los efectos de la reforma y de la venta de los hospitales públicos es que de verdad tenemos un solo sistema. O sea, si usted tiene una tarjeta privada, como tú y yo, tiene su plan privado, pues no piense que si colapsa el plan del gobierno usted no se va a afectar, porque el médico que usted va recibe parte de los ingresos del plan privado y gran parte de los ingresos del plan público. La farmacia de la comunidad donde usted compra, pues usted compra con sus medicinas con su tarjeta privada, pero el plan de salud del gobierno también compra allí. O sea que ya se afecta a todo. De cada peso que se gasta en el ecosistema de salud de Puerto Rico, 82 centavos vienen de fondos federales. Pues fíjate, yo no sabía ese dato y me lo estaba imaginando. O sea, el laboratorio... Es duro. O sea, fondos federales, ¿de dónde? La gente va a decir, pero ¿y qué más hay? Aquí hay Medicare, aquí hay Medicaid, aquí hay... Pero digo, de esos 82... veteranos. Por eso, de ese 82 centavos, para ser justo, no todo es Medicaid, que es el que está en riesgo. No. Hay un por ciento alto que es Medicare,
pero por ciento significativo. Pero Aníbal, son 1.3 millones de personas que están en Medicaid. Usted imagina, para suma y resta. Digo, y no quiero que terminemos el segmento con una nota de que estemos todos deprimidos, pero si ahora mismo el país está con una cierta ansiedad, ¿qué pasa si en las próximas 2 semanas no hay dinero para el programa del PAN, que es más o menos lo mismo, 1.200 personas que necesitan eso para alimentarse? Pues imagínate si sucediera lo mismo y dentro de un año estuviéramos con la ansiedad de que de dónde vamos a sacar el dinero para darle acceso a un plan de salud a 1.200, 1.300 personas en Puerto Rico. La gran diferencia es que si mañana yo no recibo el PAN, pues me voy a trabajar y me gano mi PAN. Si puedes trabajar. Claro. Porque de esos 1.200... Claro. 1.2 millones, no son 1.200 personas. Son 1.2 millones. Un porciento altísimo son niños y un porciento altísimo son adultos mayores. No hay personas que definitivamente no pueden. Entrar. Pero el que no tenga para pagar salud, aunque siempre la ley EMTALA cubre a todo el paciente que llega por sala de emergencia, y ahí el hospital se encargará entonces de crear una cuenta privada y eso será otro problema. Otro problema que se tiene que cargar el hospital, pero es un efecto dominó, porque erosiona las finanzas. O sea que, ¿qué va a pasar? Resumiendo la contestación a tu pregunta, no sabemos. Dependemos del presidente y de lo que decidan ellos qué va a pasar, porque la decisión no está en nosotros. Si estuviera en nosotros fuera bien fácil decidir, pero no está en nosotros. Que están haciendo esfuerzos de cabildeo, sí, que hay mucha gente en Washington, sí. Y tú sabes que yo indirectamente y directamente estuve activo durante Biden, y aún con Biden no fue fácil. No fue fácil. Lograr lo que se tiene ahora y que se termina en el 20. Se termina a fines del 2026, ¿verdad? Sí. Okay. Pues actually, me acuerdo que fue on the edge que se tomó esa decisión. Sí. O sea, a punto de decir, estamos... Y era otro presidente con otra que apoyaba el Obamacare. Ahora mismo lo que tenemos es un desbalance en el tema, y en Estados Unidos por eso ya está afectando seriamente. Sí. O sea, si allá ya tomaron esa decisión. Sí. Ya las nuevas tarifas de los que utilizan el exchange ese de Obamacare allá ya están subiendo 30, 40, 50, 60%. Y si eso se tomó... o sea, las tarifas para los beneficiarios, para los que se... Y esos son los estados. Sí. Nosotros no somos estados. O sea, nos miran, cacareamos, pero de que no nos van a tratar igual que... Me sorprendería mucho si logramos tener at least algo parecido a lo que tenemos ahora. Pero cualquier cosa que recibamos, que el gobierno estatal tiene que estar buscando la forma de ecualizar lo que se va a desecualizar. Sí, tienen que, yo creo que estar mirando eso ya. No deben depender de que el lobo llegó. Y hacerlo como se hacía en el pasado, con un frente común con todo el sector privado. Eso es importante. Yo creo que aquí hay que enrollarse las mangas. O sea, para que sepa, yo recuerdo con un cliente privado que tenía estar en reuniones donde estaba, en el cuatrienio pasado, la directora de PRAFA de Pierluisi, el secretario de Salud Mellado de Pierluisi, Tatito, el presidente de la Cámara, y representantes del sector privado de los hospitales. Para que tú veas. Todo con un solo mensaje sobre este tema. Hay que buscar y eso es lo que hay que lograr. Y hay que simplificar en el tema de nosotros, especialmente el tema de las credenciales. Hay que simplificar el tema de cómo el médico entra al ecosistema de salud, porque si seguimos con tanta burocracia, el médico se pone más reacio en regresar a Puerto Rico. Y honestamente es tan fácil simplificarlo, porque las credenciales del médico, cuando el médico va a la Junta de Licenciamiento o va a un plan médico, le piden tantas cosas que de verdad son cosas que no importan. A mí no me importa si un médico le paga o no el fondo, o si tiene un deudas con Asume. A mí me importa que el médico tenga su licencia, que sea un buen médico, que tenga escolaridad. Lo demás son cosas que tiene que atender en su vida diaria. Si ya has aprendido, cuando tenemos la musiquita, es que se nos acabó el tiempo. Es que nos están despidiendo. Bueno, tú y yo nos volvemos a ver el próximo jueves. Yo regreso con más de Sobre la Mesa luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4:44 de la tarde de hoy jueves, casi viernes. Sí, yo quiero que ya
sea viernes, jueves 30 de octubre. Mañana es el día de Halloween. Ya pues yo pasé la edad de mis chicos de celebración de Halloween, pero a todos los que estén ahora mismo preparando los disfraces y todo eso, pues les deseamos que la pasen super nice mañana viernes, un día de Halloween que coincide con ser viernes. Pero vamos a continuar aquí con las noticias que quiero destacar en la tarde de hoy, en día de mucha acción noticiosa en Puerto Rico. El otro tema, el primero que discutí, pues fue con lo que nos acostamos anoche y nos despertamos y todo el desarrollo de las noticias sobre la controversia alrededor de la caseta de los suegros de la gobernadora y una aparente investigación federal. La otra es la crónica de un veto anunciado. Ya la gobernadora fue cambiando, y yo tengo que enfatizar esto, pues la gobernadora tardó en reaccionar sobre este tema, lo que para mí es otra muestra de la deficiencias, ineficiencias, inefectividad de la gestión gubernamental de Jennifer González y su equipo de trabajo, porque la gobernadora, cuando el proyecto fue enmendado por Tomás Rivera Chat y esas enmiendas fueron aceptadas por Johnny Méndez, la gobernadora se movió entre guardar silencio, entre regañar a los alcaldes. No se olviden que en medio de esta controversia ella dijo, pero los alcaldes me piden chavo y después dan aumentos de sueldo y hacen fiesta. Y de ahí se fue moviendo y se fue moviendo hasta que quedó donde ya lo habíamos anticipado en los pasados 2 días. Hoy oficialmente la gobernadora vetó el proyecto que congelaba el impuesto al inventario por 3 años y que al cabo de 3 años, si no había una nueva fuente de ingresos, quedaba derogado de todas formas. Lo hizo luego luego de reunirse con los alcaldes de populares y PNP de la asociación y la federación. Había más de 50 alcaldes en la reunión con la gobernadora. Yo creo que esta es la primera vez que la gobernadora reúne a los alcaldes de los 2 partidos juntos. Puede ser que esté equivocado, pero no recuerdo. Yo recuerdo ya haber reunido a los alcaldes de la asociación, haber reunido a los alcaldes de la federación, pero no recuerdo que los haya reunido juntos. Cuando anoche, primero ya todos anticipábamos que lo iba a vetar, pero anoche un amigo me dijo, la gobernadora está citando a todos los alcaldes, y dije, bueno, pues ya el veto es oficial, porque ya no va a citar a los alcaldes para después firmarle el proyecto en la cara. Tengo que dejarles saber que para que el veto se cumpla, la gobernadora tiene que enviar una carta a la Secretaría de la Cámara de Representantes, la tenía que enviar. Estoy confundido, en unos lugares dicen que los 10 días se vencían hoy, en otros dice que es mañana, pero dentro de los 10 días tiene que recibirse la carta en la Secretaría de la Cámara de Representantes, que es el cuerpo de origen, y en esa carta la gobernadora tiene que dar las razones, ya de forma oficial, no de una conferencia de prensa, no de un discurso, las razones para el veto. Teóricamente, los legisladores pueden ir por encima del veto con 2/3 partes de los votos. Recuerden que el PNP tiene 2/3 partes en la Cámara, 2/3 partes en el Senado, pero en una conferencia de prensa que hicieron hace un rato a las 2:30 de la tarde, Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez contestaron que no van a ir por encima del veto. Mi primera reacción es que aquí, en esta controversia, hay un solo ganador, los alcaldes. Aquí en esta controversia perdió la gobernadora y perdió los legisladores del PNP. Porque la gobernadora complació tardíamente a los alcaldes, porque no se mantuvo firme al principio. Y ahora el sector privado, particularmente de los comercios al letar, están totalmente defraudados con la gobernadora. Y los legisladores tendrán contento parcialmente al sector privado. Digo parcialmente porque después de todo no se aprobó la medida, no se convirtió en ley. Y si yo fuera del sector privado, pensaría que Tomás Rivera Chat los engañó, porque si yo fuera de los que estaba a favor de derogar el impuesto al inventario y me dicen, mira, si lo congelamos por 5 años, quizás hay una posibilidad de al cabo de los 5 años derogarlo, pero yo lo voy a congelar por 3 y lo voy a derogar inmediatamente al acabar los 3 años, mi pregunta sería, ¿y eso se va a convertir en ley? Y si me dicen que de los 5 años se va a convertir en ley, pero de los 3 no se sabe si va a convertir en ley, yo hubiera aceptado los 5 años. Pero
o el sector privado fueron demasiado jaiba y pensaron que iban a salirse con la suya, o Tomás Rivera Chatz los engañó. Pero yo no veo cómo los senadores del PNP, los representantes del PNP, quedan bien de esta controversia. La gobernadora, en las expresiones públicas que hizo hoy, dijo que iba a volver a someter el proyecto original. Creo que ya lo sometió. Escuché parcialmente la conferencia de prensa de Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez. Ahorita voy al Buenas Tardes Puerto Rico que dio la gobernadora. La gobernadora en su conferencia de prensa dijo que iba a volver a presentar el proyecto original, pero, y ya esto se convierte en casi un chiste, volvió a crear otro comité. A los amigos de la oposición política, hagan la tablita de todos los comités y dónde están, por favor. La semana que viene se cumple un año de las elecciones y la gobernadora empezó a crear comités desde antes de juramentar. Bueno, pues creó otro comité que va a ser presidido por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, quien fue alcaldesa hasta los otros días. Y entonces la idea es que ese comité, en el cual van a estar alcaldes, creo que va a estar el sector privado, pues traten de identificar la fuente para sustituir los 314 millones de dólares. En la conferencia de prensa, la gobernadora volvió a repetir lo que dijo hace 2 días, que vinculó este proyecto de ley con la reforma contributiva, de la cual voy a hablar ya mismito, y volvió a decir que la reforma contributiva costaba entre 500 o 600 millones, y en un momento la gobernadora dijo, yo no puedo firmar un proyecto de ley que me obligaría a buscar 314 millones de dólares para los municipios dentro de 3 años, cuando a la misma vez quiero aprobar una reforma contributiva que me va a costar 500 o 600 millones de dólares. A la conferencia de prensa de la gobernadora respondió inicialmente en sus redes sociales con un buenos días, buenas tardes Puerto Rico, el presidente del Senado. Puedes ponerlo ahí, creo que lo tenemos. Buenas tardes, Puerto Rico. La gobernadora reconoce que su proyecto de administración no tenía ninguna propuesta específica para la eliminación del impuesto alimentario. Ahora incluirá la que producirá un comité. Muy bien. Bienvenido el nuevo comité que se crea para eliminar el impuesto al inventario. Cuando ese comité tenga y presente públicamente sus alternativas, sin aguajes, dilaciones o excusas para la eliminación, gustosamente las atenderemos. Sin las alternativas claras y concretas que esperamos el comité propondrá, el tema está congelado y no hay nada que hacer. Sin propuestas específicas no se atenderá legislación sin objetivos. Hasta entonces, hoy a las 2:30 p.m. atenderé a la prensa junto al presidente de la Cámara en mi oficina. Como les dije, escuché un poco de la conferencia de prensa. Me parece que esa conferencia de prensa de Johnny Méndez al lado de Tomás Rivera Chatz y en la oficina de Tomás Rivera Chatz es oficialmente la notificación del divorcio entre Johnny Méndez y Jennifer González. Lo había dicho ayer, lo analicé ayer con Mili Méndez temprano en la mañana, cuando Johnny Méndez le dijo a Mili Méndez ayer que la gobernadora iba a complacer los caprichos de 78 alcaldes frente a los reclamos de 2.2 millones de ciudadanos. A mí me pareció que fue un lenguaje fuertísimo que no estábamos acostumbrados de parte de Johnny Méndez hacia la gobernadora, y que yo creo que Johnny Méndez está viendo el escenario político y está viendo que Jennifer González no es viable políticamente y se está comenzando a separar. Obviamente el problema es que en esta separación tanto Johnny Méndez como Tomás Rivera Chatz se han abierto un frente peligroso con los alcaldes de su partido. La gobernadora entiendo que envió un proyecto de ley. Ese proyecto de ley no, ya dijeron claramente que no lo van a considerar, no van a hacer vistas públicas, no van a hacer nada hasta que se presente una propuesta. Ya el sector privado reaccionó, por eso le dije aquí quien único gana son los alcaldes. Los alcaldes ganan porque el status quo se va a mantener por secula seculorum después de esta acción. En la edición digital del periódico El Nuevo Día, vetar este proyecto es cerrar las puertas al progreso. Sector empresarial expresa decepción con la suerte del proyecto del impuesto al inventario.
Las principales asociaciones que agrupan a los sectores empresariales del país expresaron una profunda decepción ante el veto de la gobernadora al proyecto de la Cámara 420 y calificaron la decisión como un golpe al desarrollo económico y un revés al compromiso programático asumido con el pueblo. Hoy perdió Puerto Rico. Con este veto, la gobernadora dejó pasar la oportunidad de hacer historia y de ponerse del lado del pueblo, a pesar del consenso de los presidentes de Cámara y Senado, a quienes agradecemos por su postura, visión y por estar del lado del pueblo y del desarrollo económico. Es muy desafortunado. Esta decisión representa un retroceso en los esfuerzos de modernizar el sistema contributivo y encamina al país nuevamente a la ruta de la incertidumbre, declaró José González, presidente de la Asociación de Comercio Aldetal, ACDET. También habla Mateo Sidre, de Hecho en Puerto Rico. También habla Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas. También habla Carlos Budet, presidente de la Asociación de Restaurantes Azores. La realidad es que si ellos piensan que el país entiende, el puertorriqueño de a pie entiende de qué se trata esto, y que el puertorriqueño de a pie estaba a favor de que se firmara esta ley y se derogara el impuesto alimentario, están equivocados. La gente no sabe de qué se trata esto. Máxime cuando en todas las entrevistas no pudieron decir que los precios le iban a bajar al consumidor. O sea, aquí no estamos hablando de que te voy a bajar el IBU. Eso la gente lo entiende inmediatamente. Aquí no estamos hablando que te voy a bajar las tasas contributivas. Eso la gente lo entiende inmediatamente. Aquí no estamos hablando de que vamos a bajar la patente municipal. Eso el comerciante, porque todos los comerciantes pagan patente, contrario a que no todos los comerciantes pagan el impuesto al inventario. Pero la patente la paga el doctor, el abogado, el restaurante, el laundry, la paga todo el mundo. Pues esos son cambios que la gente entiende que le van a beneficiar. Esto es un argumento de contable, de CPA. Y desde esa perspectiva, honestamente, creo que perdieron todos. Perdieron el sector que lo impulsaba. Debieron haberse conformado con el proyecto de la gobernadora. Si hubieran dejado el proyecto de la gobernadora, esto se hubiera firmado. Es verdad, dentro de 5 años se volvió a dar la pelea, pero por lo menos tenían una cierta estabilidad dentro de estos 5 años. ¿Quién fue el esmayao? ¿Quién fue el de la jaibería? ¿Quién fue el que se le ocurrió reducirlo a 3 años y ordenar la eliminación al cabo de los 3 años? Yo desconozco. Mi hipótesis es que Tomás Rivera Chatz le hizo representaciones a este sector privado y que Tomás Rivera Chatz secretamente negoció con el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, Gaby, para que Gaby respaldara la enmienda de Tomás Rivera Chatz, y fracasó la estrategia de Tommy. Y hoy Tommy tiene a los alcaldes de los dos partidos, pero a él le interesa a los del PNP porque él gobierna para el PNP. Tiene a los alcaldes molestos, la gobernadora tiene al sector privado molesto y los alcaldes se quedan con los 314 millones de dólares que necesitan para dar servicios a su gente. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando en vivo, incluyendo a los amigos de Radio Raíces. Son las 5:01 de la tarde de hoy, jueves 30 de octubre. Ya se nos fue el mes de octubre. Mañana es el día de Halloween y con él se va el mes de octubre. Antes de continuar con los temas, voy a hablar ahora de la reforma contributiva que sigue en el limbo. Mañana voy a tener una invitada, pero quiero anunciarles que la próxima semana se va a estar celebrando desde el 3 al 8 de noviembre en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, la que queremos como la Yupi, y en Río Piedra, la Feria del Libro Phil Río 2025. Leo de un comunicado de prensa, como dije, mañana daremos más detalles. El recinto de Río Piedra de la UPR anuncia que estará celebrándose la Feria Internacional del Libro Phil Río 2025 del 3 al 8 de noviembre en los predios del campo Río Predense y en el casco urbano. Aplaudo que la UPI sienta la necesidad de integrarse a el casco urbano
de Río Piedras. La FIL Río 2025 será la primera feria internacional del libro organizada por una universidad en Puerto Rico. Aquí hay ferias del libro, pero no por universidades, marcando un acontecimiento histórico que reafirma el compromiso de la UPR Río Piedras con la cultura, la educación y la comunidad. El evento reunirá a escritores, artistas, editoriales, librerías, académicos y organizaciones culturales locales e internacionales en un programa diverso de conferencias, presentación, foros, talleres y actividades artísticas. Dice la rectora de Río Piedras, la doctora Angélica Varela Yabona. La FIL Río representa la esencia de lo que somos como universidad, un espacio de diálogo, pensamiento y transformación. Desde Río Piedras reafirmamos nuestro liderazgo regional y nuestro compromiso con la comunidad, la cultura, la educación y el desarrollo. Mañana voy a tener a la doctora Alexandra Pagán Vélez aquí en Sobre la Mesa. Ella es la escritora y coordinadora. La feria va a tener la presencia de destacados autores de Puerto Rico y del exterior. De Puerto Rico estará Mayra Santos Febre, Magali García Rami, Katia Chico, Elidio Latorre Lágares, Yanina Brachi, no sigo mencionando porque son varios. Ahí va a haber escritores del exterior, vienen de México, de Guatemala, República Dominicana, España, Argentina y de Francia. Va a haber en el centro en el centro universitario, va a haber diferentes despliegues de diferentes editoriales, o sea, van a haber diversos libros a la venta. Entre ellos va a estar a la venta en primera fila el libro de este servidor. Yo no voy a ser parte de la feria, no quiero confundirlo, pero sí, allí en el centro universitario va a usted poder comprar libros a diferentes casas editoriales y el libro de este servidor va a estar a la venta. Mañana, repito, va a estar conmigo aquí la doctora Alexandra Pagán Vélez para que nos dé más detalles de la programación de FIL Río 2025. Bueno, hoy la gobernadora, como les dije, volvió a atar la reforma contributiva, que nadie ha visto, con su razón para vetar el proyecto del impuesto al inventario. Sin embargo, el periódico El Nuevo Día nos trae en su edición digital lo que para mí es una muestra de que la reforma contributiva está en el limbo. Título de la nota de la edición digital del Nuevo Día: a ciegas la legislatura con la reforma contributiva. ¿Quién habla? Eddie Charbonnier, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Para mí lo más dramático es lo que dijo Eddie Charbonnier hoy sobre el diálogo entre la rama legislativa y el Ejecutivo sobre este tema que para la gobernadora supuestamente es de lo más importante que ella tiene. Hoy volvió a reafirmar la gobernadora que no sabe dónde están los 500 o 600 millones que cuesta la reforma contributiva. Pero le voy a leer lo que dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Lo último que supe fue en una vista pública el 16 de septiembre, que es la última vez que el secretario de Hacienda vino a la Cámara. Estamos a 30 de octubre. Y el presidente de la Comisión de Hacienda acaba de decir que la última vez que él dialogó con el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, sobre la reforma contributiva, asunto que en agosto la gobernadora dijo que era su principal agenda legislativa de esta sesión legislativa, que la última vez que hablaron fue el 16 de septiembre en vista pública, ni tan siquiera fue en una reunión de trabajo. Vuelvo a la cita de Eddie Charbonnier. Nos han hecho proyecciones de cómo sería la reforma, disculpen por acá, nos han hecho proyecciones de cómo sería la posible reforma que va a bajar las tasas contributivas de todos los ciudadanos, del asalariado que recibe una W2, pero al día de hoy no hemos visto el proyecto. Y la gobernadora pretende que lo aprueben. El último día para aprobar medidas es el 13 de noviembre. Hoy estamos a 30 de octubre. Y nadie ha visto el proyecto de reforma contributiva. Y lo voy a repetir y repetir y repetir. Y no nos han dicho
si la Junta de Control Fiscal ha visto alguno de los borradores y si la Junta de Control Fiscal está de acuerdo. Las expresiones de la gobernadora de que necesito buscar 500 o 600 millones de dólares para poder enviar la reforma contributiva, a mí, con mi experiencia, me dice que es que la Junta de Control Fiscal le dijo, esto tiene que ser neutral desde el punto de vista de ingresos. Si le das un peso, si le pones un peso en el bolsillo a un contribuyente, le tienes que sacar otro peso a alguien para nivelar esto. Así de sencillo. La teoría de la gobernadora de que, lo que pasa es que si yo bajo las contribuciones aumenta la actividad económica y como aumenta la actividad económica voy a tener más recaudos y por ende no voy a perder ingresos, la Junta ni ningún buen economista se la va a comprar. Hoy en su conferencia, la gobernadora cuando le dije que cuando fue a vetar el proyecto del arbitrio, del impuesto al inventario, lo ató a la reforma contributiva. Pues en su conferencia de prensa, Tomás Rivera Chat le dio otro cantazo a la gobernadora. En la conferencia de prensa, junto con Johnny Méndez, dijeron los dos, los 314 millones de dólares del impuesto al inventario es un ingreso de los municipios, lo cobra el CRIM. La reforma contributiva es ingresos del gobierno central y Tomás Rivera Chat, por ende, decir que los 314 millones de dólares salen del mismo sitio donde tendrían que salir los 500 o 600 millones de dólares es equivocado. Así que elegantemente hoy Tomás Rivera Chat no solamente trata de crear distancia con la gobernadora en el tema del impuesto al inventario, sino que elegantemente le dice a la gobernadora que está diciendo un disparate. ¿Saben qué? Desde el punto de vista puramente de gobierno y desde el punto de vista de contabilidad gubernamental, Tomás tiene razón. Los 314 millones de dólares tienen que ver con los presupuestos de los municipios y tienen que ver con una fuente de ingresos de los municipios. La reforma contributiva es bajar las tasas, que es una fuente de ingresos del gobierno central, y los 500 o 600 millones los tiene que buscar el gobierno central de sus propias fuentes. Pero por otro lado, yo entendí lo que quiso decir la gobernadora, pero no lo supo explicar. Lo que pasa es que la gobernadora sabe que si tú le quitas 314 millones de dólares a los municipios, tu gobierno central vas a tener que buscar esa fuente de ingresos. Porque lo he dicho antes, los municipios son criaturas de la Asamblea Legislativa, no tienen poderes inherentes. El municipio no puede empezar a cobrar por cosas que el Estado a nivel de la legislatura no le ha dado el poder de hacerlo. Así que un poco lo que la gobernadora estaba diciendo, si le quito 314 millones de dólares a los municipios, voy a tener que buscarle una fuente nueva para que ellos lo recuperen, mientras a la misma vez tengo que buscar una fuente nueva para recuperar los 500 o 600 millones de dólares que costaría la reforma contributiva que quiero presentarle. Pero en esencia, señoras y señores, la reforma contributiva sigue en el limbo. Y yo dudo mucho que se apruebe una reforma contributiva en el cuatrienio. Y cuando la gobernadora la prometió en las elecciones, la gobernadora sabía que a Pedro Pierluisi la legislatura, la Junta de Control Fiscal le detuvo su propuesta de reforma contributiva. Y la gobernadora sabía cuando propuso una reforma contributiva en su programa de gobierno que tenía que presentársela a la Junta de Control Fiscal y por lo menos hasta este momento que sepamos no se le ha presentado nada a la Junta de Control Fiscal. Y como todos los días hay que hablar algo de energía y hay varios temas que quiero tocar con ustedes. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene una historia que me es difícil de entenderla, más allá de que alguien no hizo su trabajo, o Luma, o la Autoridad de Energía Eléctrica, o el negociado de energía, o FEMA. Dice en la página 4, según informe ante el negociado de energía, incierto futuro de 400 millones de dólares ya invertidos. Peligra el reembolso de dicha suma por parte de FEMA luego de que Luma Energy la gastara en las etapas preliminares del proyecto de reconstrucción del sistema eléctrico que luego descartó. El titular y el subtitular es un poco confuso, porque de ese titular parecería que es culpa de Luma. Cuando uno lee la historia,
lo poco que uno entiende, nuevamente uno no puede decir de quién es culpa, pero obviamente estamos ante un error. Nota de Manuel Guillama Capella. Ok, para que ustedes, para refrescarle la memoria. Hace unas semanas atrás nos dijeron como la gran noticia positiva que se había sentado Luma, Genera, la Autoridad de Energía Eléctrica y habían revisado todos los proyectos que aparentemente de forma desarticulada le estaban presentando a FEMA y le habían hecho una lista a FEMA de estas son mis prioridades. Y como parte de eso sacaron cerca de 300 proyectos que antes estaban en la lista y que ya no iban a ser prioridad. Recuerdo que Ramón Luis Nieves y yo dijimos, bueno, eso parece algo positivo, pero por otro lado es la mejor evidencia de que aquí todo el mundo andaba cada uno por su lado. Pues esto tiene que ver con eso. Dice la nota del Nuevo Día de Manuel Guillama Capella. Una lista de 289 proyectos de reconstrucción del sistema eléctrico que fueron removidos de la consideración de FEMA incluye trabajo en los que Luma Energy había gastado poco más de $400 millones en sus etapas preliminares, un escenario que plantea el riesgo de que los fondos no sean reembolsados o que en un futuro las obras tengan que completarse con dinero proveniente de los cobros a los clientes. ¿Y qué sucede? Que ahora nos enteramos que en esos proyectos que sacaron de la lista, ya Luma había empezado a gastar chavos en diseño, en compra de materiales, bajo la tesis de Luma de que el proyecto iba a ser eventualmente financiado por FEMA, pero ahora el propio gobierno lo sacó de la lista y ahí es que yo me perdí. Entonces empieza el tirijala de es culpa mía, es culpa tuya. En una moción al negociado el 14 de octubre, Luma puntualizó que entre los proyectos descartados ya se habían iniciado trabajos de ingeniería y adquisición de materiales de larga espera. Estos esfuerzos han sido adversamente afectados por los cambios en los procesos implantados por FEMA luego de la entrega de la autoridad del listado consolidado de proyectos. Luma considera su inclusión de estos proyectos como crítica en el desarrollo y optimización de los portafolios de infraestructura energética. Pero entonces viene la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica y da otra versión. En cambio, la directora ejecutiva de la autoridad, Mari Carmen Zapata, sostuvo que no fue hasta luego de la culminación y entrega de la lista consolidada que Luma levantó bandera sobre el nivel de gastos ya incurridos en cientos de proyectos que fueron descartados, un elemento que la funcionaria trajo a colación en una carta al presidente de la empresa, Juan Saca, con fecha del 29 de septiembre. Ok. Luma dice, me sacaste estos proyectos que son importantes y en los cuales yo empecé a gastar dinero, y la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica dice, adiós, pero es que yo te mandé la lista de los que iba a sacar y tú nunca me dijiste que esos eran importantes, que ya tú estabas gastando dinero. Nuevamente, ¿a quién le creemos? Yo no sé. Entonces está la gran solución de el funcionario nombrado por Jennifer González para dirigir el Core 3. Por su parte, el director ejecutivo del Core 3, Eduardo Soria Rivera, se expresó confiado en que en última instancia no se van a perder fondos, aunque considera que algunos de los proyectos descartados eventualmente tendrían que ejecutarse con dinero de la Autoridad de Energía Eléctrica, agárrense, lo que supondría que sus costos se cargarían a la factura de los consumidores. Así que aquí hay aparentemente $400 millones que ya se gastaron, que probablemente no podrán ser reembolsados, pero peor aún, 400 millones para hacer nada. O sea, perdón, no es que se... 400 millones con los cuales el proyecto no se ha terminado. Era para compra de materiales, era para diseño, estamos hablando de muchísimo dinero, y por ende, no recuperas los 400 millones, y si lo dejas ahí, no haces las obras. Y entonces el director del Core 3 nos dice, no, pero no hay problema porque si no, hacemos las obras con los dineros de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está quebrada y que ahora mismo tiene un problema de liquidez, y se lo pasamos a la factura de los empleados, de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica. En otra nota energética, la controversia de New Fortress con los pilotos de la Bahía de San Juan, controversia en la cual los pilotos ganaron ante la jueza Silvia Carreño ahí en el Tribunal Federal, ahora tiene otro capítulo. Periódico El Vocero. Todos los días hay que leer todos los periódicos porque hay noticias energéticas y tristemente ningún. Bueno, ahorita hay una positiva.
Alegan New Fortress Energy se niega a revelar plan de emergencia. Nota del vocero de Pedro Menéndez Sanabria, donde nos dice que los pilotos tuvieron que volver ante la jueza, presentarle una moción ayer o anteayer, diciéndole, es que New Fortress no nos dice cuál es el plan de emergencia. La disputa entre New Fortress y los pilotos encargados de dirigir el tráfico tomó un nuevo giro luego de que la subsidiaria de la empresa se negó a revelar su plan de respuesta a emergencia. Los pilotos presentaron una moción ante la jueza Silvia Carreño para que el tribunal obligue a la empresa a presentar a los pilotos documentos cruciales para las simulaciones de las partes que las partes acordaron llevar a cabo para evaluar configuraciones y capacidades de remolcadores que asisten en la entrada a los barcos que transportan gas natural licuado dentro de la bahía de San Juan. En específico, los pilotos solicitan a New Fortress su plan de respuesta a emergencias y la evaluación de aspectos de seguridad del cuerpo de agua con respecto a grandes navíos, como conocido en inglés como el Water Suitable Assessment o WSA. Todos los días, en una controversia que creíamos que se había resuelto, hay un nuevo capítulo y da la sensación de que New Fortress no quiere cumplir con lo acordado ante el Tribunal Federal. Pero en una noticia positiva, hoy el periódico Metro nos informa que Luma retiró un intento de cambiar cómo se calculaba lo que se llama la medición neta, que básicamente, ya yo sé lo que es eso, es cuánto yo consumo, yo que tengo placas solares, cuánto yo consumo de la autoridad o de Luma versus cuánto me tienen que pagar ellos por lo que yo produzco, que yo no uso y que le vendo. Y había un proceso ante el examinador que estaba revisando la tarifa de la luz y llegaron a un acuerdo. Dice la nota de Metro, Luma Energy retiró del caso de revisión tarifaria el intento de modificar la medición neta, el mecanismo que permite lo que les dije. El acuerdo logrado entre Solar United Neighbors, la Solar and Energy Storage Association y la empresa Luma fue posible tras conversaciones dirigidas por el oficial examinador del proceso tarifario. Con ello se elimina la posibilidad de nuevos cargos o cambios que pudieran desincentivar la adopción de energía solar en el país. Así que por lo menos ahí tenemos una nota positiva de que New Fortress cambió de parecer y no nos van a cambiar las reglas de juego en cuanto a la energía renovable que producimos en nuestros hogares. Y hoy creo que ha habido tanta noticia que ha pasado un poco desapercibido. Pero hoy los policías calladitos llevaron a cabo lo que se llama el Blue Flu, que es este acto de protesta en el cual los policías dejan de asistir a trabajar. Me consta, voy a leer una nota de primera hora, pero me consta que hay municipios donde solo se ha presentado un policía, el retén. Y no ha habido ningún policía durante por lo menos el turno de por la mañana y el turno de por la tarde. Me consta que hay municipios donde la policía municipal ha tenido, para los que piensan que los alcaldes no hacen falta y los municipios no hacen falta, hay municipios donde hoy la policía municipal ha tenido que hacer las labores de la policía estatal por el Blue Flu. Nota del periódico Primera Hora en su edición digital, en aumento el llamado Blue Flu en la policía. Esto mete miedo. Así reaccionó el presidente de la Asociación Policías Luchando Inc., Gabriel Hernández, al asegurar que ha tenido conocimiento de que se ha visto cierto grado de ausentismo en los cuarteles este jueves. A su juicio, la acción es un reflejo de la falta de incentivo, falta de un alza salarial, la frustración y el desgaste físico por el que atraviesan los agentes ante la baja constante en sus filas. Cita textual a Hernández Ramos. Es indefinido según ellos y esto mete miedo. Yo no quiero que esto suceda. Yo quisiera que todos los policías estén trabajando, pero esto es como un tren que viene de frente y ¿cómo lo voy a detener yo solo? Obviamente este es un movimiento que le han llamado Blue Flu. Es una especie de paro laboral. Ha ocurrido en otras ocasiones. El último fue el 30 de octubre del 2021.
Se convoca a través de las redes sociales, se alega que no es organizado por ninguna organización, pero, repito, aparentemente ha sido, por lo menos, yo sé de algunos municipios que ha sido extremadamente exitoso desde el punto de vista del ausentismo. ¿Qué es lo que exigen? El pago del exceso de las 480 horas de tiempo compensatorio acumuladas por un empleado, también la deuda acumulada por horas extras asciende a $331 millones desde el 2017. Exigen un aumento salarial, llevan 7 años esperando por esa promesa, y dice y entonces el tema del retiro de los policías, que sigue en una gran incertidumbre. Con tanta noticia, creo que esto ha pasado desapercibido, pero número uno, les he leído la nota de primera hora y me consta por lo menos de un municipio donde en un cuartel y durante los 2 turnos de hoy solamente compareció un policía, se tuvo que quedar de retén y hacer el doble turno para no dejar el cuartel vacío. Son las 5:23, nos vamos a una pausa. Es jueves. Cuando regresemos, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me están escuchando, me están viendo en vivo, son las 5:28 de la tarde de hoy, jueves 30 de octubre. Entramos a los últimos 2 segmentos de la edición de hoy. Y si es jueves, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. La tenemos desde allá, desde Los Ángeles, California. Saludos, Gaby. Saludos. Me imagino que estás bien triste porque los Dodgers de Los Ángeles están atrás en la Serie Mundial. Sí, lo he estado siguiendo, tú sabes. Bustera. Bueno, como te dije el otro día, vi como 10 minutos del juego que no se acababa. Bueno, rapidito, ¿qué tenemos que estrena hoy o ya estrenó? Depende de la hora en que empezaban acá en Caribbean Cinema. Bueno, pues la primera que tenemos es una película que se llama Bugonia. Está dirigida por Yorgos Lanthimos, y esta es la actriz que más ahí es Emma Stone, y esta es iba a decir la tercera, pero puede que sea la 4ª película que Emma Stone y Yorgos Lanthimos han hecho juntas. La anterior, Better Things, ahora se me olvidó el nombre, le ganó a ella el Oscar de Mejor Actriz. Así que nada, en este caso, pues Emma Stone hace de una poderosa directora ejecutiva. Y lo que pasa en esta película es que 2 jóvenes obsesionados con conspiraciones la secuestran a Emma Stone porque están convencidos que ella es una extraterrestre que está aquí para destruir el planeta Tierra y que ellos tienen que salvar el planeta Tierra, básicamente, ¿verdad? Uno de yo diría que el conspirador mayor es el actor Jesse Plemons, que también es un super actor. Yo vi la película anoche. Okay. Y de las películas, todas las películas de Yorgos son súper extrañas. Eso es su estilo visual es bien interesante, su trama es bien extraño. Y te diría que en términos de las películas extrañas de él, esta es de las menos extrañas y de las más accesibles, aunque todavía el tono, por ejemplo, Caribbean Cinema dice que es una comedia. Y yo, bueno, es más tal vez un thriller, tus elementos de ciencia ficción y con elementos de comedia, pero comedia no es. Sales de la película como que no existe nada bueno en el mundo, un poco. O sea, la encuentras un poco depressing al final, pero me gustó mucho. Pero sí, con eso siempre con las películas de Yorgos sabes que estás examinando como la peor parte de la humanidad en un tono interesante. Siempre estás tratando de descifrar lo que está pasando. Yo estuve toda la película entretenida tratando de descifrarlo, así que las recomiendo, pero como que con ese caveat definitivamente. Y Emma Stone y Jesse Plemons hacen unos papeles fabulosos, eso sí. Así que nada. All right. Entonces próxima tenemos El Talento, que es una película española. Básicamente en esta nuestra protagonista Elsa, ella es una estudiante de violonchelo, cellist, que está en una fiesta de alta sociedad. Creo que es la fiesta de una amiga de ella. Y entonces nada, todo va a mover en esta noche
donde básicamente ella es solo una estudiante, está alrededor de toda esta gente con glamour y lujoso, etcétera. Y entonces recibe una llamada de su madre y también como una propuesta de alguien en la fiesta, donde ella tiene que tomar esta decisión de qué ella está dispuesta a hacer para llegar a donde ella quiere como, ¿verdad? Como música, cuán importante es el talento, ¿verdad? Y cómo uno se vende a veces por sus sueños, por las ideas, qué es lo moral, qué es lo no moral, el privilegio, etcétera. Nada, eso se ve de estas como que con estas preguntas de morales interesantes, ¿ok? Próximo tenemos una película para niños que se llama Stitch It, una película animada. Y pues, como es muchas cosas en el mes de octubre, es una versión de niños más o menos de Frankenstein, ¿verdad? Esa es la manera más simple de decirlo. Básicamente es la historia de Frankie, un joven creado por un científico loco, pero él no es el único monstruo. Él vive en este castillo con muchos otros monstruos que el científico ha creado. Y todos ellos, él en particular sueña con salir y ver el mundo, pero teme, ¿verdad? Que no lo acepten y que está fuera de este castillo y todo eso. Y pues obviamente pues en la película van a tener que salir y enfrentarse con el mundo, pero es una película de niños, así que me imagino que vamos a aprender a aceptarnos unos a los otros. Se ve divertida, ¿verdad? Sobre la amistad, la familia y con elementos de aventura. Pero sí, definitivamente después Frankenstein para los niños se ve como una buena opción para la familia. Oye, ¿cómo le va a la otra Frankenstein? Pues hablando de eso, ya también la fui a ver la semana pasada. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Preciosa, bella. O sea, vale la pena verla en la pantalla grande simplemente porque esa película, o sea, visualmente es súper. Me gustó, definitivamente. Pienso que me sorprendió el actor de Jacob Elordi, que él hace del monstruo, de la criatura, así es como le llaman aquí. No, que le tengo algunas críticas de que definitivamente Guillermo del Toro con su guión te quiere decir quién es el monstruo, el científico, la criatura, you know, y te lo dice 3 veces quién es el monstruo de verdad, pero también me gustó mucho, así que sí que la recomiendo. Así que sí tienes la oportunidad de verla antes de que salga en Netflix, que creo que es la semana que viene, te recomiendo que si vayas al cine. En Estados Unidos parece que le va bastante bien porque sí han continuado expandiendo. Nuevamente, no tanto como yo pienso que un director como Guillermo del Toro merece, pero sigue la película en el cine y cada la semana sigue expandiendo y él está online diciéndole a todo el mundo que vayan a verla en el cine. Ok, la próxima, ya te desvié. La próxima que tenemos es A Tiro Limpio. Es una película de acción dominicana del director Jean Guerra, y como estaba diciendo la reseña de... Sí, tenemos la reseña del Nuevo Día, pica la La reseña del Nuevo Día es que esto después nos sigue enseñando lo ambicioso que está el cine dominicano en estos momentos, ¿verdad? Y esto es como que un nuevo nivel en términos de después de una película de acción hecha en el Caribe, ¿verdad? Para esta audiencia. Lo otro que quería mencionar es que sí, es una película que tomó mucho tiempo, porque quiero que la gente ahora entienda que muchas veces como es el cine a este nivel más independiente, está basado en un cortometraje que se hizo hace 10 años o más, y luego le empezaron a grabar el largometraje en el 2019 y en el 2020, y obviamente pues por la pandemia se lo complicó todo, y entonces estuvieron haciendo postproducción por el resto del tiempo. Anyway, pero hablando de lo que es, básicamente es un grupo de asaltantes de estos de élite que lo han planeado todo, que están llevando una serie de robos cada vez más elaborados, cada vez más difíciles, pero son todos contra un poderoso conglomerado mafioso en la República Dominicana. Y pues obviamente no siempre es solo porque quieren hacerse ricos. La verdad es que es a propósito, están buscando venganza contra el líder del mafioso, ¿verdad? Eso es todo lo que sé, no sé los detalles aparte de eso. Lo otro interesante es que el director es el hijo de Juan Luis Guerra. Esa parte no somehow me la perdí. El hijo de Juan Luis Guerra. Ok. Sí, está en la nota del Nuevo Día. Bueno, pues la leí, pero la estaba leyendo aquí en los minutos que tenía justo antes para asegurarme, así que esa parte como que no se quedó aquí. Ok, nada, lo otro es que esa es la última sí que tenemos que está en el cine, pero no es lo último que habrá en Caribbean Cinemas, porque también esta semana en Caribbean Cinemas como que
tiene muchas películas que están abriendo solo por unos días, por aniversarios, etc. La primera que quería mencionar es Sinners, que salió más temprano en este año, la nueva película de Ryan Coogler con Michael B. Jordan, que es una película de vampiros, es una película de horror y que va a estar nominada para muchos awards, te lo puedo decir desde ahora. Si no tuviste la oportunidad de verla, pues ahora ya sabes, está de regreso en el cine, en Caribbean Cinema. ¿Pero solamente por el día de hoy o por una semana? Creo que por lo menos por el fin de semana. Okay. Usualmente lo chequeo, pero hoy no me di cuenta. Hablando también de que va a estar en el fin de semana, va a estar el K-Pop Demon Hunters, la película número 1 de Netflix, con la cual yo me disfracé, me debía haber puesto mi disfraz de Zoe para que lo vieran ustedes. Regresa a los cines la versión Sing Along, si no tuviste la oportunidad, ahora sí la puedes ir a ver. Y entonces una que pensé que te llamaría la atención a ti es que la primera película de Back to the Future cumple 40 años y también entonces la han regresado al cine para el aniversario 40 de la película. Y como estamos en Halloween, también han regresado al cine para el aniversario 20 la película animada de Tim Burton que se llama The Corpse Bride. Ok. Bueno, pues nos vamos a una pausa. Cuando regresemos hablamos de qué está estrenando el streaming esta semana. Así mismo. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén viendo, me estén escuchando en vivo, son las 5:45 y hoy es jueves. Y si es jueves, jueves de película y streaming. Y ahora vamos a la parte de streaming con Gabriela desde allá, desde Washington. Ya, acá estás en un avión ya. Digo, desde Washington, desde Los Ángeles. Anyway, estaba leyendo algo de Washington en la pausa. La primera que tenemos es de Netflix, se llama Ballad of a Small Player y es una película con Colin Farrell que parece ser como una de estas dark comedy medio thriller. Básicamente él hace un jugador, o mejor dicho un gambler, porque no es solo jugador, es que es adicto a jugar, que está desilusionado, que está muy endeudado y por estas deudas se encuentra en Macao. Pues básicamente tratando de que no lo encuentren, pero ahí sigue todavía jugando. Y entonces Macao es famoso por los casinos. Eso es lo que yo entiendo, sí. Sí, yo lo he visto en películas de James Bond y en películas así de mafia y cosas de esas. Y entonces, pues cuando está en Macao, un desconocido le ofrece, pues, básicamente una propuesta para que sus deudas y todo eso desaparezcan. Y pues él tiene que decidir si decirlo o no y qué conlleva eso. Y a la misma vez, aunque le está corriendo del pasado, todavía hay personas que han pagado para que lo encuentren, para que pueda pagar esas deudas. Y entonces la persona que lo está buscando investigando es la actriz Tilda Swinton, que también es una super actriz. Que nada, esta yo creo que le va a ver bien, le va a ir muy bien a Netflix, pero aparte de eso, las reseñas han sido mixed, voy a decir. Que Colin Farrell hace un buen trabajo, que visualmente la película se ve muy bien y es interesante, pero que tampoco es lo mejor que has visto en términos de ese género. La que sí ha tenido unos super reviews es la próxima película, se llama Hedda y es y va a salir en Amazon Prime. ¿Okay? Esta es de la directora Nia Da Costa, que en los últimos como 10 años en verdad tiene una carrera bien interesante. Empezó como una película indie que se llama Little Woods, después hizo una película de horror Candyman y luego dirigió una de las películas de Marvel, The Marvels, que whatever, no vamos a hablar del tema, pero nada, y entonces ahora regresa a hacer una película mucho más personal y siempre me gusta que está haciendo como diferentes géneros. Pues esta es una adaptación más moderna de una de las obras más famosas para los que les gusta el teatro. La obra se llama Hedda Gabler y la escribió Henrik Ibsen en el 1891. Pero él es muy famoso por sus películas que son bien realistas, pero también porque siempre tienen como estos personajes que recuerdo yo bien fuertes de las mujeres. Esta es bien de como que las posiciones de las mujeres y que la hace feliz y que no, etcétera. En este caso, la historia ha sido, como pues ahora, en vez de ser en el 1891, es en el 1950, en Inglaterra. Nuestra actriz principal es Tessa Thompson, que es una actriz que ha trabajado también con Nia en su primera película, Little Woods, y que también ha hecho de Marvel, en las películas de Marvel, pero no trabajaron juntas. Y Tessa es una actriz, es una mujer afroamericana, así que ahora el personaje también es una mujer negra y una mujer que está casada, está infeliz y entonces por lo que entiendo regresa pues un amor de su pasado que es otra mujer. Nuevamente se ve que bien bella la escenografía, el vestuario, etcétera, y esta sí abrió en festivales
y todas las reseñas son súper positivas, que la actuación está fabulosa, que la escritura está fabulosa y que la dirección. Así que esta es una que sí me gustaría verla. Y anticipo que la pueda disfrutar, y voy a ser sincera, no conocía muy bien la obra, así que ahora pues me siento que también quiero saber más de ese tema. La próxima que quería mencionar es una de mis películas favoritas del año, se llama Sorry Baby. Abrió en Puerto Rico en cine, pero bien brevemente en Fine Arts, y ahora está en HBO Max. Es una película escrita por Eva Victor. Eva hace de la protagonista Agnes, escribió la película y la dirigió también. Y pues la historia es sobre Agnes, que es una chica que trabaja en una universidad en New England, vive sola, vive con sus gatos y está como sumamente, no sé, triste, porque básicamente ella sufrió un trauma hace unos años y se empieza a dar cuenta cuando la viene a visitar una amiga que ella no en verdad ha podido como que se sienta atascada, no ha podido continuar su vida por este trauma que ella tuvo. Yo anticipo que la película va a ser nominada para mejor guión. Es una película bien independiente, bien pequeña, pero que a mí me tocó mucho y pienso de las mejores películas escritas del año y la disfruté mucho. Así que es casi en el lado opuesto. Entonces tenemos en Peacock esta semana empieza Jurassic World Rebirth, que tú y yo la vimos, la película más reciente de Jurassic Park. Ya saben lo que es una película de Jurassic Park, ¿verdad? En este caso tenemos a Scarlett Johansson, Mahershala Ali y a Jonathan Bailey, que regresa al cine pronto con Wicked. Ellos pues van a otra isla que esta vez no hemos visto en el mundo de Jurassic Park a buscar el ADN de unos dinosaurios en particular, ¿verdad? Nosotros la disfrutamos, ¿verdad? Para hacer una película de Jurassic Park. Ok. Entonces quería mencionar en televisión brevemente que hoy ya empezó la temporada 4 en Netflix de la serie The Witcher. Esto es un momento interesante para la serie porque hasta las primeras 3 temporadas el personaje de The Witcher lo hacía Henry Cavill, y entonces Henry Cavill ya no está parte de la serie. Mi entendimiento es que lo votaron, aunque otros dicen que no, que él se fue. Y ahora el que va a hacer el papel de The Witcher es el actor Liam Hemsworth, ¿verdad? Esto continúa entonces continúa la historia de Geralt of Rivia, que es el que lee, y está inspirado, ya va a tener también ya un 5º season, ya lo grabaron, y el 4º y el 5º season van a ser los últimos 3 los eventos que pasan en los últimos 3 libros de The Witcher, porque esto está basado en los libros. La primera temporada de The Witcher fue un super hit, pero como a veces pasa con estas películas de Netflix, lentamente la gente ha perdido interés, así que vamos a ver cómo le va, especialmente ahora con este cambio de actor a esta 4ª y luego 5ª temporada. Yo me quité después de la 2ª, vamos a ver si esto me inspira a regresar. Entonces quería mencionar también una serie que empieza en HBO este fin de semana que se llama I Love LA. Es otra de estas series de un grupo de amigos en una ciudad, bla, bla, bla. Esta es en Los Ángeles, como te dice el título. Y nada, la menciono porque la actriz principal, que también la escribió, se llama Rachel Sennett. Ella es de estas up and comers en Hollywood, así que nada, no sé si va a ser bueno o no. Las reseñas empezaron a salir hoy mismo, pero ella escribió una película hace unos años que se llama Bottoms y es súper cómica y ella buena actriz, así que nada, quería mencionarla porque es una que le tengo el ojo, ¿verdad? Ok, eso es lo que tenemos. Bueno, pues eso es suficiente. Y tú y yo nos vemos en persona mañana y vamos a pasar un fin de semana. Viene para acá que vamos por una boda. Así que buen viaje. La dejamos ahí entonces. Bye. Bueno, buen viaje. Y con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana viernes. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320. La Juntilla 50 y más con AARP. Buenas tardes, buenas noches para todos.